Bueno, y este es un tema que hemos estado comentando durante la mañana porque sigue así, continúa la tensión en Argentina tras la fractura entre Alberto y Cristina Fernández. Comparten ahí el apellido. Vamos a analizar este tema con la académica de la Universidad Alberto Hurtado y miembro de la red de politólogas Federica Sánchez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día viernes, especial para los chilenos, pero parece que en lo político más especial para los argentinos y argentinas. Y te quería preguntar, saludándote, si estos titulares que son tan grandilocuentes, ¿no?, de fractura, de golpe blando o blanco, en fin, son tan reales o no. ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal, Francesco? Bueno, o sea, a ver, creo que hay una fractura evidente, hay una tensión. Esta tensión no es nueva. Claramente hay una tensión importante y hay una fractura que no se va a restituir entre el presidente y la vicepresidente. Y ahora están básicamente tratando de, formar un nuevo gabinete. O sea, hubo presiones muy concretas de Cristina, no sé si están al tanto de la carta que escribió ayer en respuesta a una serie de tweets que hizo Alberto Fernández respecto a las renuncias masivas que se habían ofrecido entre los miembros del gabinete de ministros el día miércoles. Los que presentaron las renuncias habían sido los ministros más afines a la vicepresidenta, o sea, los que vienen más de el kirchnerismo más duro de la cámpora. Alberto dijo primero que no iba a aceptar las renuncias o que era él el que iba a tomar las decisiones. Se mostró bastante firme o quiso dar una imagen firme en un hilo de Twitter, y después la vicepresidenta ayer cerca de las 7 de la tarde envió una carta pública en la cual básicamente pulverizó todo, ¿no? O sea, esa relación creo que ahí terminó de romper algo con esa carta, en Federica, la cual claramente le pide a Alberto que tome cartas en el asunto y haga cambios en el gabinete. Quiero que absolutamente sigamos profundizando en lo que tú me estás comentando y también un poco entendamos que al final del día hay un resultado electoral detrás de todo esto, pero para entender un poquito más también lo que pasa o cómo funcionan las cosas al otro lado de la cordillera, porque acá en Chile, bueno, no tenemos la figura del vicepresidente o vicepresidenta, pero que existe una fractura de este tipo entre un presidente y el segundo cargo más importante del Ejecutivo es una cosa muy rara, menos por una carta, un tuit. Yo no sé si eso por allá es más normal, no le quiero quitar como protagonismo o lo importante que es, simplemente es para entender si es propio de la cultura política de Argentina o este es un hecho realmente innovador, nuevo, en fin. Digo, creo que no es algo nuevo que haya habido tensiones entre un presidente y un vicepresidente. Argentina en el 2001, cuando fue la gran crisis del 2001, no teníamos vicepresidente porque Chacho Álvarez había renunciado y era el vicepresidente de la Rúa, y por eso tuvimos una serie de 6 presidentes en una semana. Cierto. Hace unos años el vicepresidente de Cristina votó en contra, fue el voto definitivo en Julio Cobos, fue el voto definitivo en contra, digamos, de un proyecto oficial, y se generó un quiebre entre la presidenta en su momento y el vicepresidente, que duró hasta el final de su mandato. Digo, no es la primera vez que hay tensión adentro de la fórmula presidencial. Yo me acuerdo que hace 2 años, creo que vos mismo me habías entrevistado después de las PASO del 2019. Y una de las preguntas que me habías hecho había sido quién iba a gobernar, si ganaban Cristina y Alberto. Y yo dije, bueno, son una fórmula, deberían gobernar como una fórmula. La realidad, o sea, más allá de todo, es que Alberto fue el elegido de Cristina. O sea, Cristina lo eligió a Alberto y lo dijo muy claramente en la carta que escribió ayer, diciendo, fui yo en primera persona, y usa esa frase, en primera persona, la que lo eligió a Alberto. O sea, ella ungió a Alberto como el candidato a presidente y ella se presentó como vice, en parte porque sabía que hay una gran parte, digamos, del mismo peronismo que no es muy cristinista, no todo el peronismo es kirchnerista. Es difícil de comprender esto cuando tratamos de explicar el peronismo hacia afuera de Argentina, ¿no? O sea, el kirchnerismo es una parte del peronismo. Y dentro de todo esto, no todo el mundo la quiere a Cristina, digamos. Cristina está en el poder. O sea, el kirchnerismo nace en el 2003 y se viene consolidando desde el 2003, pero al mismo tiempo creo que ahí está el mismo kirchnerismo en crisis, ¿no? Porque Cristina no es querida por todo el mundo tampoco.
Pero ¿qué pasó? En el momento en el que tuvieron, digamos, Cristina lo elige a Alberto como el presidente, ella va en la fórmula como vice, pero Cristina tiene una base electoral propia, fundamental, enorme, sin la cual el peronismo no ganaba las elecciones del 2019. Así como Massa tenía su electorado propio y lo tuvieron que sumar para poder ganar las elecciones del 2019, lo que Cristina básicamente le está diciendo a Alberto ahora, públicamente, suavemente en la carta, pero también se filtraron audios de una diputada súper kirchnerista muy afín a Cristina, que básicamente todo el mundo está diciendo que repite, o diría, digamos, el pensamiento de Cristina es: los votos por los que estás Alberto, ahí son míos. Federica. El poder real, el poder electoral, la base es mía. O sea, nunca hubieses ganado si yo no estaba en la fórmula, si yo no te elegía, el poder es mío. Entonces, Sí. en este momento quiero que haya una renovación del gabinete y quiere ser ella la que está definiendo Y punto, cómo se va a digamos. renovar. Sí, no, interesante, porque también si es tan así esa base electoral, al final del día no es solamente decirle a Alberto Fernández que él está ahí por eso, sino también hay que defender esos votos que no se pueden llegar a perder por ningún motivo. Dicho eso, quiero que hablemos un poquito de las PASO, porque las anteriores, elecciones preliminares, parlamentarias, en fin, pero las anteriores también le provocaron un remesón gigantesco al que era presidente antes, Mauricio Macri. Entonces, al final del día, pasan a ser un evento que siempre pone, al parecer, en cuestionamiento muy profundo a quién gobierna. Y a este último presidente le han tocado tiempos difíciles, como al chileno y a todos, en el fondo, la pandemia, efectivamente. Pero al parecer también hubo un manejo de las expectativas equivocados. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, creo que hay algo que también pasa con las primarias en Argentina, que pasó antes, es verdad. O sea, el resultado del 2019 para Macri fue devastador en lo económico, devastador para los mercados. O sea, y esto pasa lo mismo. O sea, el resultado del domingo para el oficialismo fue realmente muy malo, muy malo. Y se espera que, ni hablar que 3 días después de las elecciones estamos en el medio de una crisis institucional que lo único que está mostrando es que Argentina, de acá al final del mandato de Alberto, que quedan 2 años, pero de acá a noviembre, que vamos a tener una crisis de gobernabilidad muy seria si tenemos un enfrentamiento y una tensión tan alta entre el vicepresidente y el presidente, ¿no? O sea, eso es un miedo, es una urgencia resolver esto y poner paños fríos, porque no podemos perder gobernabilidad. Digo, la gestión de Alberto ya viene bastante golpeada, no tuvo un buen manejo de la pandemia, digo, ni él, en muchos otros lugares pasó lo mismo. O sea, fue difícil gestionar la pandemia. Pero en Argentina la gestión de la pandemia fue mala, la ciudadanía está cansada, agotada. Argentina tiene 50% de pobres. O sea, lo digo y me duele decirlo como argentina, ¿no? O sea, no puedo creer que mi país tenga 50% de pobres. O sea, me parece una locura. Y la gente está agotada de esta situación. La inflación está descontrolada, el salario desaparece de un mes al otro. O sea, básicamente es insostenible. Entonces, digo, la gestión está golpeada, muy golpeada. Pero claramente la solución no puede ser generar más tensión al interior, porque perder gobernabilidad en este momento va a ser dramático. Esto lo único que va a traer es que en noviembre sea peor el resultado. Sí, eso quería preguntarte, ¿cuáles son las proyecciones? Porque, claro, lo de Macri, ya que lo mencionábamos, fue una suerte de aviso de lo que venía después. ¿Será este el mismo caso? ¿Qué herramientas tiene Alberto Fernández para volver a controlar la agenda? Sobre todo a propósito de la tensión que tú describes muy bien al interior, pero pensando en que, claro, ¿qué va a pasar después? ¿Van a ser entonces 8 años de qué? Bueno, en principio, o sea, lo que nos muestra la mayoría de las elecciones de primarias, desde que las tenemos, que creo que las tenemos desde 2012 o 2011, me parece, por ahí en Argentina, es que nunca, o sea, el resultado que se ve en las primarias generalmente se vuelve a ver en las elecciones, porque aparte lo más loco de todo esto, digo, es el hecho de que todo este descalabro haya sido por unas elecciones primarias en donde realmente no se eligió nada todavía. Exacto. No hay nada, no hay diputados elegidos, no hay nuevos senadores. O sea, es toda una especulación sobre lo que va a pasar. Básicamente fue una gran encuesta donde algunos partidos, digamos, Juntos por el Cambio, se transforma, y realmente, perdona, ¿se transforma en una especie de plebiscito por la aprobación al final del día de la gestión del presidente de turno? Bueno, para el caso de los partidos que en primarias no presentan más de una lista y no hacen realmente un ejercicio de primaria, que es hacer competir distintas listas y distintos candidatos para ver cuál es el candidato más fuerte con el cual van a competir en la elección real.
Juntos por el Cambio tuvo competitividad de sus listas porque presentó varias listas, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, que son distritos bastante populosos, lo mismo en Santa Fe, digo, hubo en Córdoba, hubo competitividad en las listas, pero en los dos distritos más competitivos del país, que son la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos, digamos, peronismo, kirchnerismo, lo que quieran, pero van como el Frente de Todos, presentaron una única lista. Entonces, cuando la ciudadanía es llamada a votar, pero no tiene alternativas, digamos, para dirimir una interna partidaria, en este caso, para ese partido, digamos, para las listas del Frente de Todos, funcionaba como una especie de encuesta de termómetro de cómo están midiendo los candidatos. Para los partidos que tenían competencia, no. Básicamente funcionaron como una primaria donde salieron los candidatos más votados, ¿no? El candidato más fuerte. Permite la selección de candidaturas, que es lo que quiere hacer una primaria con respecto al proceso. Pero en general, y bueno, siendo que para el caso del Frente de Todos presentaron listas únicas y les fue tan mal, termina siendo una cachetada en la cara decirles que esta gestión no va para ningún lado. Claro. Porque perdieron grosero en la provincia de Buenos Aires por 12 puntos porcentuales, que es un montón. La ciudad de Buenos Aires siempre fue antiperonista. Entonces no era una sorpresa que perdieran en la ciudad de Buenos Aires. Después la diferencia en la ciudad se hace por la cantidad de puntos porcentuales con la que se pierde. Pero a nivel de la provincia de Buenos Aires, que es el gran bastión peronista del país, solamente ganaron en la tercera sección, que es la sección, digamos, más peronista de todas, pero perdieron en el resto de la provincia. Y eso para ellos es básicamente algo que no se pueden perdonar. Por eso creo que empezaron también todas estas tensiones de que algo hay que hacer para no llegar destruidos a noviembre y que los resultados sean todavía peores. Lo que yo decía antes es generalmente los resultados desde las primarias hasta las elecciones, en ninguna de las primarias que tuvimos se dieron vuelta. Generalmente se sostienen los resultados y en todo caso se intensifica. Es decir, hay una especie de efecto me subo al caballo ganador, ¿no? El ganador de las primarias termina recibiendo más votos y el perdedor pierde todavía más votos. Pero incluso con toda esta crisis institucional, la pérdida de votos sería todavía más dramática, me parece. Federica, para seguir entendiendo el proceso que tú nos describes, veamos qué pasa en Chile también. Hay una elección que siempre es como la predictora de la presidencial, que es la municipal. En este caso tuvimos una municipal acompañada del tema constitucional y al oficialismo le fue pésimo, le fue muy, muy mal, pero a diferencia de elecciones anteriores, al parecer esta no está prediciendo demasiado lo que pueda ocurrir en la presidencial, porque en general las encuestas muestran diferencias muy menores entre uno y otro candidato y, en general, la última CEP nos decía, 1 de cada 2 chilenos no sabe o no responde quién quiere que sea su candidato presidencial. Si sumamos que hay gente que todavía está pensando en Jadwe, Giles y otros nombres, más de 6 de cada 10 chilenos no sabe por quién votar o no le gustan las opciones disponibles. Eso pasa acá. En Argentina, después de esta elección, ¿es tan directa la posibilidad de proyectar algo o también viven un proceso de desafección en que los ciudadanos de por allá no saben muy bien qué hacer el día de mañana? Yo creo que hay varias cosas que atraviesan esa pregunta. Uno es el sistema de voto. Chile tiene voto voluntario, Argentina tiene voto obligatorio. En Argentina la gente vota mucho. Igual, en las primarias votó el 70% del padrón electoral en estas primarias, que son obligatorias para los argentinos, no son como en Chile, que las primarias no son obligatorias. Acá son obligatorias las primarias, al igual que todas las otras elecciones. Entonces hay un efecto ahí que tiene que ver con ese voto. En general, en Argentina no hay un nivel súper alto de desafección política, pero la ciudadanía está muy polarizada en una dimensión que atraviesa generalmente la discusión y la discusión política argentina, que tiene que ver con el peronismo y el antiperonismo, ¿no? Y se mueve dentro de esta dimensión del peronismo y el antiperonismo, y la gente a veces no es votar por el candidato que más te gusta, sino, bueno, también pasa en Chile, obviamente, pasa en todos lados, ¿no? Siempre hay alguien que prefiere votar por el menos malo, o el que me disgusta menos, digo. O sea, creo que también, igual que en Chile, que pasa, digamos, que la gente está harta, cansada de los partidos políticos, en Argentina también estamos cansados de los mismos de siempre, las mismas cosas de siempre, claro, los mismos escándalos de siempre. Sí. Pero bueno, estamos obligados a votar, entonces muchas veces la gente termina votando al menos malo. Pero la dimensión sobre la que se da la discusión de la política argentina es esta dimensión del peronismo y el antiperonismo, en sus distintas versiones, ¿no? Porque, digo, el peronismo
el peronismo no es solo el kirchnerismo, como yo decía antes, el kirchnerismo es parte del peronismo, pero también hay un peronismo antikirchnerista, hay un peronismo que decide ir solo por afuera del peronismo que va con Cristina, están los votos propios de Massa, está este peronismo disidente por afuera, y dentro de lo que es Juntos por el Cambio, que es la oposición, digo, no es un único partido, está el partido Macri que es pro, pero además está la coalición cívica, hay parte de la UCR, digo, hay varios partidos dentro de, hay otros partidos que se sumaron más chiquitos, medio facciones, que se fueron sumando a esta gran coalición de Juntos por el Cambio, que es básicamente una coalición hoy por hoy claramente antiperonista. Bien. Bueno, la verdad es que nos va a faltar un día entero para lograr comprender justamente todo lo que pasa allá en Argentina, porque es muy distinto a lo chileno, pero es muy fascinante y nada, están ocurriendo cosas muy, muy importantes. Te queremos agradecer, ha sido muy gentil, académica de la Universidad Alberto Hurtado y también miembro de la red de politólogas Federica Sánchez. Muchas gracias, que te vaya muy bien y que disfrutes también estos días. Muchas gracias, felices fiestas para todos. Chao, que estés muy bien.